en este caso, o que nos generan en este caso un gráfico. ¿De acuerdo? Ok, y si decimos tabla dinámica, Daniel Matailo, ¿de qué estamos hablando? ¿O a qué te suena eso de tabla dinámica? Lo que tú sepas, lo que te acuerdes. A ver, ¿cómo era? Tablas que se pueden, ¿cómo era? Que se, que se organizan según aspectos que les vayamos poniendo, o sea, digamos. ¿De acuerdo? Muy bien. Una tabla que se va creando de acuerdo a los aspectos que nosotros necesitamos. Perfecto. Daniela Crespo, para crear la tabla dinámica, ¿qué es lo primero, lo principal que necesitamos? Seleccionar la tabla. Ya, una tabla de datos, ¿de acuerdo? Y esa tabla debe estar seleccionada, ¿cierto? Lo primero que necesitamos es tener información, es decir, una tabla con información o con datos, ¿cierto? Perfecto. John, cuéntanos, y esa tabla dinámica, como John Díaz, como dice Daniel Matailo, esa tabla dinámica nosotros la vamos construyendo a nuestra necesidad. ¿Cómo construíamos esa tabla dinámica? ¿Qué es lo que debíamos manejar para crear esa tabla dinámica de acuerdo a lo que necesitamos? De lo que usted se acuerde. John, ¿sí me escucha? No, parece que no, no estamos aquí. Leslie Laguate, ayúdanos. Disculpe, ¿cuál fue la pregunta? No puede ser. No, así, no iniciemos el año de esa manera. No, En es que serio, tengo un chicos. internet que se corta mucho. De Entonces. acuerdo, vamos otra vez. Cuando creábamos una tabla dinámica, que esa tabla la podemos crear de acuerdo a nuestras necesidades. ¿Qué era lo que teníamos que ir cambiando, moviendo, organizando? Las filas y las columnas poniendo el nombrecito de lo que necesitábamos. Correcto. Los datos o los campos de la tabla tenían que ir moviéndose o cambiándose de acuerdo a nuestras necesidades entre las filas y las columnas. A más de las filas y a más de las columnas, Joel Padilla, ¿qué otro campo era súper importante? Mucho más importante que las filas y las columnas. ¿Alguien? ¿Alguien que se acuerde? No. Valores. El área de valores, correcto. Porque acuérdense que si bien es cierto, nosotros tenemos un área para ubicar los elementos en las filas, en las columnas tenemos el más importante que es el área de valores. Y ahí vamos a ubicar el campo que va a calcular, puede ser una suma, puede ser un promedio, puede ser un conteo, ¿sí? De los datos que necesitemos, ¿de acuerdo? Entonces, sin más palabras, vamos entonces. Les comparto la pantalla y recordemos cómo manejamos las famosas tablas dinámicas. Lo que nos dijo Leslie es cierto, lo primero que tenemos que hacer, y Daniela también nos dijo, lo primero que necesitamos es el manejo de la tabla, los datos. Entonces recuerden ustedes que teníamos una tabla y lo primero que teníamos que hacer era seleccionar esta tabla. Aquí una situación, recuerden que la tabla debe ir seleccionada desde las cabeceras. Es decir, las cabeceras deben estar incluidas. En este caso, si ustedes observan, yo estoy trabajando en una tabla con 15 datos. Es una tabla de datos pequeña, muy pequeña. Las tablas dinámicas están generadas o están enfocadas al manejo de información de alta capacidad, ¿sí? Alta demanda. 400, 2000, 3000, 3000 datos, ¿no es cierto? 3000 registros de datos. Seleccionamos. Luego, íbamos a la pestaña Insertar, escogíamos tabla dinámica, nos aparecía esta ventana, seleccionábamos el lugar donde íbamos a agregar la tabla dinámica y dábamos clic en Aceptar. Y entonces por ahí alguien me dijo, es que tenemos que ubicar los campos en las filas, en las columnas y en el campo de valores. Cierto. Aparece entonces esta área, miren el área del costado izquierdo, vacía, solo dice tabla dinámica, y entonces nosotros tomamos los campos y los vamos ubicando. Pueden ser en las columnas,
Pueden ser en las filas, pueden ser en los totales, en los valores. Y podíamos cambiar también, ya no a columnas, sino trabajar solamente con filas, ¿cierto? Y en los valores no solamente podíamos mostrar una suma de valores, sino que podíamos cambiar campo de configuración y podíamos escoger los promedios, el máximo, el mínimo, los productos, etc. ¿De acuerdo? Perdón. Ok. Entonces, luego de seleccionar esto, que en este caso sería la función con la que vamos a trabajar, ya está, nuestra tabla dinámica ahí está. Y en este caso nos muestra cuánto ha vendido cada uno de nuestros asesores de ventas de la empresa. Miren, cuánto ha vendido, los totales en valores que se han facturado por país. Entonces, aquí vemos que el señor Buccelli ha facturado 4.658 y Azcárraga 1.504. Pero si no queremos saber eso y queremos saber, por ejemplo, cuántas ventas se realizaron, cambiamos la opción de la función, ya no sumamos, sino que contamos. Y me va a decir que el señor Azcárraga ha realizado una sola venta en Estados Unidos y Buccelli ha logrado 3 ventas en Estados Unidos. Lo propio en México, que la única persona, perdón, en Guatemala, la única persona que ha vendido es el señor Pérez, y en México han vendido García y Martínez. ¿De acuerdo? Listo. Hasta aquí preguntas, ya nos acordamos. ¿Sí o no? Lo mismo que estamos haciendo con las tablas dinámicas y lo propio se puede realizar con los gráficos dinámicos. ¿Cuál es la diferencia? Que a más de nosotros observar la información de forma numérica, lo vamos a ver como un gráfico de Excel. Y ustedes saben perfectamente cómo hacer un gráfico de Excel. Vamos entonces desde el principio. Primer paso, anote por favor. Primer paso, para crear un gráfico dinámico, los pasos que vamos a seguir son, ¿ya? Los pasos a seguir para crear un gráfico dinámico son, número 1, seleccionar la tabla de datos, incluidas las cabeceras. Seleccionar la tabla de datos, incluidas las cabeceras. De acuerdo. Número 2. Damos clic en la pestaña Insertar. Damos clic en la pestaña Insertar. Y seleccionamos, miren, ya no vamos a seleccionar esto, sino que nos vamos más acasito, donde dice gráficos. Nos vamos al área de gráficos y seleccionamos la opción gráfico dinámico. A ver, les repito. Estábamos en pestaña Insertar, opción gráfico dinámico. Cuando damos clic en esta opción, nuevamente nos va a aparecer la ventana donde nos preguntarán en qué lugar se debe colocar este gráfico. ¿Ya? Entonces, escoger el lugar donde se ubicará el gráfico dinámico. Escoger el lugar donde se ubicará el gráfico dinámico. En nuestro caso, por esta ocasión vamos a escoger nueva hoja de cálculo. Damos clic en aceptar y miren lo que aparece. Observe. Ahora, ¿qué estamos observando? ¿Qué tenemos? Tenemos tanto la tabla dinámica como el gráfico. Y resulta que a la vez que vamos construyendo una tabla, se va construyendo un gráfico. Veamos si es cierto. Tomamos entonces país, lo llevamos hacia este eje. Tomamos vendedor, llevémoslo también hacia acá. Y vamos a colocar el total de ventas en los valores. Miren ustedes, ahí está el gráfico dinámico. ¿Y qué pasa si es que a vendedor, a ver, a la suma de totales le cambio la configuración y pongo cuenta, lo mismo que hicimos hace un rato. Miren, ahí aparece así. ¿O qué pasa si a vendedor le llevo hacia acá? Tenemos el gráfico, va cambiando de acuerdo a lo que nosotros vayamos estableciendo. O de pronto país, miren.
¿De acuerdo? O si de plano no vamos a usar esto y solamente vamos a trabajar con las fechas de pedidos. Vamos a contar cuántos pedidos se realizaron. Entonces, mire, ahí está. El gráfico dinámico, al igual que la tabla, se va construyendo de acuerdo a nuestras necesidades. Y aquí está la tabla y adicional aparecerá el gráfico respectivo. Nada difícil para realizar esto. Repetimos, ¿no? Entonces, volvemos a ver. Lo primero que necesitamos hacer es seleccionar nuestra tabla. Nos vamos a la pestaña Insertar. En el área de gráficos, escogemos gráfico dinámico. Podemos seleccionar si trabajaremos en una nueva hoja de cálculo o en una ya existente. Voy a seleccionar en este caso una nueva hoja de cálculo y entonces empiezo a crear tanto la tabla como el gráfico. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver. Por país, vamos a colocarle este acá. Ahora vamos a llevarle este acá. Vamos a ver según el total de ventas. Y también necesito ver la fecha del pedido de acuerdo al vendedor. ¿Ya? Mire. ¿Puedo llevar esto también acá? El gráfico, por obvias razones, como estoy trabajando con fechas, aparecen los valores un poco sobrepuestos, ¿no? Es cuestión de organizarles. O podríamos cambiarle la forma de trabajo a esta, que me parece que es mucho más fácil de entender. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿No? ¿Fácil? ¿Difícil? Súper fácil. Súper fácil. Si la tabla dinámica, ustedes ya la entendieron, el gráfico dinámico, vean, no es nada del otro mundo. Súper fácil el manejo del gráfico dinámico. Y estos gráficos dinámicos son buenos en el manejo de la información. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, fíjense ustedes aquí. Miren esta tabla de acá. Tienen valores numéricos y hay personas que no tienen esa capacidad para tomar decisiones viendo números, ¿sí? Su capacidad de, digamos, de recepción o de comprensión se ve mucho más potenciada cuando ven un gráfico. Hay personas que son mucho más visuales que otras. Entonces, al ver un gráfico, probablemente entiende de mejor manera cómo está la situación de la empresa, ¿sí? No sé si es que me doy a entender. Entonces, si ve un gerente esto, puede tomar una decisión mucho más fácil al ver el gráfico que al ver los números. A pesar de que ustedes saben que el momento de tomar decisiones, siempre la parte numérica es la más importante. Casi siempre. Excepto en determinadas circunstancias, ¿no? Pero cuando estamos haciendo una toma de decisiones a niveles gerenciales, la parte numérica es lo más importante. Porque puede pasar lo que puede pasar, pero los números tienen que coincidir. Y la parte numérica es la que siempre nos va a guiar con respecto a las decisiones. Ok, perfecto. Nada difícil.